Buenas noches, ¿no? ¿De qué más? No entre, no entre. No entre, le digo, ahí déjenme. No, en el suelo, en el suelo. No sé qué hay ahí. No, en el suelo mejor. Ajá. ¿De qué? Ah, mire, yo necesito yo después le voy a pagar todo, necesito aceite. Un paquete no importa, es que no tengo, un paquete de servilletas, el aceite y 2 libras de azúcar. Porque ya le pasé la azucarera de la ya y yo me quedé sin azúcar aquí. Ya te lo voy a pasar. Solo me la deja porque ahorita ya estoy en la clase, solo que ahorita no. Solo que falta que lo dices comiera y lo probas que no. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahorita vamos a dar inicio a la clase. Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase correspondiente al día viernes. Hoy tenemos fecha 16 de julio del 2021. En su calendario de actividades diarias para el día de hoy tenemos el tema principal, que es la estructura y requisitos, formalidades de una escritura pública. Entonces necesito que tengan a la mano el código de notariado y al mismo tiempo que preparen papel y que preparen un lapicero para poder realizar un ejercicio escrito que vamos a hacer y que luego me van a mandar al WhatsApp, como hemos acostumbrado cuando hacemos así ejercicios cortos, que me los envían al WhatsApp. Entonces, por favor, buscan su papel y lapicero, ¿verdad? La estructura de la escritura pública, como ustedes bien lo saben, ya han tenido un pequeño acercamiento con lo que es el fraccionamiento de una escritura pública. Vamos a hacer la introducción en el sentido de recordar lo que es la clasificación que aceptan en Guatemala para el fraccionamiento de las mismas. Se dice que las escrituras públicas son aquellas que son los instrumentos públicos que van dentro del protocolo a cargo del notario. Son instrumentos públicos autorizados por notario hábil para su autorización, dar fe de la solicitud de los requirentes, el resguardo de las mismas y la reproducción. En este sentido, podemos pasar ya a la clasificación, que es la de escrituras matrices o principales, las escrituras que son las accesorias, que van a ser las que van a complementar a las principales por un error o por involuntario o por alguna cuestión de que tengan tracto sucesivo, ¿verdad? Ambas escrituras y por lo tanto van a ser complementarias. Y tenemos al final lo que son las escrituras canceladas,
que por un error de impresión, de contenido, etcétera, o porque los comparecientes ya no se presentan a firmar, van a ocupar un espacio en el protocolo porque no las podemos quitar, ya que saben ustedes que el papel sellado especial de protocolo lleva un número de orden de registro y de serie, ¿verdad? Entonces no las podemos eliminar, sino que simplemente las vamos a cancelar por el error que contenga. Por ejemplo, puede ser un error de impresión. Ejemplo, cuando ya la tenemos faccionada en la computadora, ponemos la hoja de papel de protocolo en nuestra impresora y el configurado no está exacto. Entonces, la impresión queda mal. Esa sería una de las causas por las cuales se puede cancelar una escritura. Otra de las causas sería, por ejemplo, que cuando nosotros ordenamos la impresión, a veces no ordenamos el número de hoja que corresponde y la impresión del lado reverso sale en el lado anverso o viceversa. Y como ustedes se pueden dar cuenta al obtener su papel sellado especial de protocolo, de práctica, se pueden dar cuenta que la hoja de papel de protocolo está compuesta por dos lados, la hoja anversa y la hoja reversa, y que ambas están configuradas de diferente forma. Entonces es por eso que también se puede cometer ese error. Precisamente hoy por la mañana yo cometí ese error y tengo que cancelar la escritura, le cambié el número y le dejé la fecha y todo idéntico, pero el número correlativo cambia. Y es cuando nosotros tenemos que proceder a cancelar por un error de impresión, ya sea en las líneas, que son 25 exactas, o ya sea en el formato de la hoja, que no son iguales, sino que la primera, la anversa, está de una forma y la reversa está de otra. Tiene configuraciones distintas. ¿Ya todos adquirieron su papel sellado especial de protocolo de práctica? ¿O todavía no? Sí, licenciada. No. Sí, Ligda. Sí, porque Yo si ya tienen su hoja de papel, en esa vamos a comenzar a practicar el día de hoy para hacer un pequeño acercamiento a lo que va a ser el faccionamiento de las mismas, ¿verdad? Porque van a tener que faccionar muchas, son como 45, me parece, o 40 y alguna cosa por ahí. Bueno, vamos a dar de lleno entonces al tema de hoy, que es la introducción, el cuerpo y el cierre de la escritura pública. Los que ya tienen su libro de texto y los que lo tienen a la par, podemos comenzar con lo que es la introducción. Y podemos decir que la introducción es la primera parte de la escritura y en forma práctica va a tener primero el número cardinal con el que se va a llevar el número escriturario dentro del protocolo a nuestro cargo. ¿Quién de todos los que nos encontramos conectados me quiere explicar cuál es la numeración cardinal? ¿Ninguno sabe cuál es la numeración cardinal? La normal dicta la de 1, 2, 3, 4. Yo la pregunto porque siempre en los cursos de notariado 4 procedo a hacer esa pregunta y hay oportunidades donde los alumnos no saben. Entonces, si yo hablo de esa numeración, no me van a entender porque no saben. Entonces, vamos a utilizar la numeración normal. Dice, ¿quién fue la que participó? Otilia Pérez. Otilia Pérez, muy bien. Entonces, la compañera compartió con ustedes que la numeración va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número que lleguemos. Ese va a ser el número que va a tener la escritura pública que vamos a comenzar a faccionar. Vamos a faccionar la escritura pública número 1, por lo tanto lo vamos a poner en números y entre comillas va a ir el número, ¿verdad? O sea, 1, el número 1. Luego, después de un punto y seguido, podemos continuar con el lugar y la fecha. Va a ser en la ciudad de Jalapa el 16 de julio del 2021.
Como ustedes ya lo saben, todo lo que vamos escribiendo es con en letras. El derecho notariado no va a aceptar que nosotros escribamos números a menos de que lo hagamos entre paréntesis, ¿verdad? Que luego de escribirlo en letras, lo escribamos en números entre paréntesis. Entonces, número 1 en la ciudad de Jalapa, el 16 de julio de 2021, como notario, y van a escribir como notaria su nombre completo, el que van a registrar, ¿verdad? El que tienen en su documento personal de identificación. Ante mí comparecen los señores y vamos a hacer una comparecencia de 2 personas, ¿verdad? Vamos a inventarnos 2 comparecencias y la comparecencia 1 sería, comparece por una parte el señor Juan Ramón López Jiménez, y ahí la sugerencia que yo les doy siempre es contar con los dedos de la mano, ¿verdad? El nombre, de 42 años de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio. Quien es persona de mi anterior conocimiento, por ese motivo no se identifica. Quien en lo sucesivo del presente instrumento va a denominarse como vendedor. Luego tenemos la comparecencia de la otra parte, que va a ser la señora Juana María Jiménez Eichlag, de 25 años de edad, casada, guatemalteca, maestra de educación primaria de este domicilio, quien también es persona de mi anterior conocimiento. Si no fueran personas de su anterior conocimiento, la forma de identificarlas es quien se identifica con documento personal de identificación, código único de identificación número 2512, 3450, 2101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien en el transcurso del presente instrumento se denominará como comprador. Ambos comparecientes, dice, me manifiestan ser de los datos anteriormente consignados y de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y quienes por medio de este acto comparecen a celebrar contrato de compraventa. Punto. En base a las siguientes cláusulas. Punto. Esa es la introducción de la que estamos hablando dentro de los libros de texto, a la par del artículo 29 del Código de Notariado. Vamos a escuchar, por favor, a Alba Jiménez, quien tiene a su mano el Código de Notariado. Buenas noches, licenciada. A mí me mencionó, es que no era el apellido. Ay, perdón, Alba Gutiérrez, ¿verdad? Hágame favor de, en el artículo 29 del Código de Notariado, vamos a leer qué dice el artículo 29 del Código de Notariado, para recordar, ¿verdad?, cuáles son los requisitos generales que tienen que tener los instrumentos públicos en general, que en este caso van a poder observar algunas de las cosas que narré, que dije en la introducción. Pienso que no cometí un error, pero si lo cometí, pues aquí lo vamos a corregir. De lectura, por favor, al artículo 29 del Código de Notariado. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán: 1. El número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio del documento personal de identificación o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así los estimare conveniente. 5.
razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. 7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. 8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. 9. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben representar el testimonio a los registros respectivos. 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueran varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo. Por cada parte o grupo que represente un mismo derecho, cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Ya. Muchas gracias. Como se pueden dar cuenta, de la lectura del artículo 29 podemos extraer lo necesario para hacer la introducción de una escritura pública. En el artículo 29, numeral 1, señala número de la escritura, lugar y fecha. Luego tenemos en el artículo, si se tratara, dice, de testamento, donaciones por causa de muerte. En este caso tenemos el artículo 42, numeral 1. Y también habla de las palabras ante mí o por mí ante mí. En este caso, como es una escritura de compra-venta, la que tenemos como ejemplo, va a ser ante mí y el nombre claramente escrito del notario y la calidad del mismo, como les decía. 1 o número 1, entre paréntesis el número 1, punto y seguido, en la ciudad de Jalapa, el 17 de julio de 2021, ante mí, el nombre completo de ustedes, notaria o notario, comparece por una parte y en este caso la comparecencia van a ser 2 personas. Identifican a las 2 personas, luego de identificarlas o de decir que no las van a identificar porque son de su anterior conocimiento, entonces procede que ellos declaren que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que lo que han manifestado pues son los documentos que los identifican. Bueno, hasta ahí comparecen ante nosotros a celebrar el contrato de compraventa. Ambos van a ser denominados como vendedor y como comprador. Esas son discrecionalidades, ya cuestiones de redacción, pero los elementos generales los vamos a encontrar en el artículo 29. Como bien les decía, si se tratara de una donación por causa de muerte o de un testamento, entonces nos vamos al artículo 42, que ya señala las cosas especiales que llevan, que por ejemplo, en lugar de irnos de una vez ante mí, tenemos que especificar la hora al inicio y la hora a la finalización, que sería una cuestión especial de un testamento de donación por causa de muerte. Otra cuestión especial para esa otra escritura sería la comparecencia de 2 testigos,
que sean denominados dentro de los instrumentales que van a comparecer a la par de del testador, tomando en cuenta que el notario o la notaria jamás va a poder ser considerado como compareciente, sino que él actúa o ella actúa como un autenticador de lo que está sucediendo y como un autorizador del instrumento público, ¿verdad? En su función notarial. Hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta en relación a lo que voy explicando? Los participantes que recién se integran, creo que no estaban cuando yo sugerí que tuvieran a la mano papel y lápiz para escribir, papel y lapicero, porque al final de la clase vamos a terminarla escribiendo. Bueno, yo les voy a pedir, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a escribir? ¿Qué es lo que van a hacer? Y lo van a mandar a mi WhatsApp. Entonces les voy a dejar determinado periodo de tiempo para que realicen ese ejercicio, pero tienen que tener a la mano el papel. Los que ya tengan papel sellado especial de protocolo, pues es el que van a usar. Una hoja vamos a usar nada más, y si no, pues lo pueden hacer en papel simple, pero ya tenemos que comenzar a respetar las 25 líneas y el espacio, ¿verdad? Que tienen que comenzar ya a aprender a usar el espacio correspondiente según la configuración que tengamos para el fraccionamiento de la misma. Vamos ahorita todavía por la explicación de la introducción. En relación a eso, ¿tienen alguna pregunta? ¿Lo están entendiendo? ¿Lo están comprendiendo? ¿Tienen alguna duda de la lectura del artículo 29? ¿Tienen alguna pregunta? Al final el libro tiene una parte práctica, donde el autor del libro tiene el modelo de algunas escrituras en forma práctica. Entonces ahí podemos ubicarnos en relación a darnos la idea cómo es, ¿verdad? La escritura. Por ejemplo, aquí tenemos la compraventa, pero yo quiero una compraventa simple. Vamos a ver en qué. Lita, ¿Qué disculpe manda? que le interrumpa. La mayoría todavía no tenemos el libro. Lo encargamos, pero el día lunes nos lo van a traer. Ah, bueno, pero entonces mi libro lo tiene en la página 49 y ahí está lo que es el proyecto de la escritura de compraventa de bien inmueble al contado, dice, con subsiguiente venta. ¿Por qué tratamos la subsiguiente venta? Porque hay una reforma, porque al principio cuando no se cartulaba de esa forma, el impuesto del timbre fiscal se aplicaba con la ley del IVA, impuesto al valor agregado, al 12% del valor de cada propiedad. En cambio aquí dice subsiguiente venta porque hay una reforma de dicha ley donde acepta que las subsiguientes ventas, cuando ya son retroventas, ventas que llevan diferentes inscripciones, ya se paga solo el 3% para calcular el impuesto correspondiente del pago, que ya no se llama IVA, no que el 3%. Pero ahorita vamos a empezar solo con lo que es el fraccionamiento de la misma, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda aparte de la observación de Diana García de que no todos tienen el libro de texto? ¿Alguna pregunta, por favor, para la parte introductoria? Tenemos artículo 29, numeral 1, numeral 2, artículo 29, numeral 3, numeral 4, es de lo que les acabo de explicar. Razón de haber tenido a la vista los documentos, si así fuera el caso, artículo 29, numeral 5. La intervención del intérprete si fuera necesario, pero en este caso vamos a empezar practicando con personas que hablan idioma español y nosotros también, entonces no hay necesidad de intérprete. Declaración de los comparecientes que aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, artículo 29, numeral 3. Y la nominación del acto o contrato que se otorga, quienes comparecen a celebrar contrato de compra-venta de bien inmueble al contado en base a las siguientes cláusulas. Ahí la vamos a terminar. Esa es la parte introductoria.
Del grupo que nos encontramos conectados, de los participantes, sabemos 31. De los 31, ¿los 31 no tienen libro? Pregunto. Sí, licenciada. ¿Algunos de todos sí lo tienen? Yo sí lo tengo, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, Sí, licenciada. entonces, ¿quién de los que sí tiene libro quiere buscar en la parte donde está la compraventa el modelo de la escritura, el proyecto que el doctor Neri Muñoz nos pone a la vista para podérselas compartir a sus compañeros cuando ya les deje lo que es el fraccionamiento de la misma ahorita al final de la clase? Tomando Yo una tengo foto el y libro. mandarla al WhatsApp, al grupo. Yo tengo el libro, la puedo mandar. La foto y mandárselas al WhatsApp. Yo le voy a agradecer mucho, Ligia, y voy a tomar en cuenta su nivel de participación. Vamos a continuar. Disculpe una pregunta. ¿Y Jocelyn? Usted está en la escritura que está en la página 49, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, permítame. 40 y... Es que el libro se me Sí, en la página 49 está, Ligda. cerró. Proyecto de escritura de En compraventa. la página 49 está el proyecto de la escritura. Entonces, yo voy por la parte introductoria. Entonces, vamos, pero primero estoy explicando la parte doctrinaria y teórica y después vamos a pasar con las prácticas, que es donde los voy a poner a transcribir la escritura en una hoja de papel simple o en una hoja de papel sellado de protocolo de las que ya tienen para la práctica. Entonces, yo ahorita ya procedí a dar la explicación de lo que es la introducción. Una compañera procedió a leer el artículo 29 hasta el numeral 11. Y de ahí extrajimos del artículo 29, extrajimos los numerales que nos van a servir para aplicarlos dentro de la introducción. Ahorita vamos a pasar al cuerpo de la escritura. El cuerpo de la escritura es donde se va a hacer constar la relación fiel de los hechos, la solicitud de los comparecientes y las condiciones en las cuales va a quedar dicho contrato, claramente y en forma concisa. Es decir, las cláusulas van a contener el contrato en particular con las cláusulas que tienen que ir de acuerdo con la relación al contrato. En este caso, como es un contrato de compra-venta, pues va a haber un objeto de bien inmueble, que en este caso el objeto material va a ser un bien inmueble, un terreno, una casa, un edificio de apartamentos, etcétera, todo aquello que sea denominado como un bien inmueble, el cual va a tener un número de registro, un folio y un libro del Registro General de la Propiedad, o ya sea de la zona central o del segundo registro situado en Quetzaltenango. Vamos a señalar a Alison. Alison, cuando yo hablo del registro de la propiedad de la zona central y el segundo registro que se sitúa en Quetzaltenango, ¿a qué me refiero? Alison, ¿se encuentra conectada? Si hay alguna otra persona que quiera participar, me lo dice y entonces tomamos en cuenta su participación. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, don Jorge. Yo entiendo, licenciada, que lo que hay son oficinas como sedes, por decirlo de esta manera, autorizadas para funcionar y que llevan registros de ciertas regiones del país. La zona central, pues es obvio, ahora la más concurrida y la que tiene mayor trabajo por el volumen propio que hay de registros, ¿verdad? En esa zona, y la de Quetzaltenango, pues también por ser, pienso, la segunda ciudad en importancia del país, también debe tener un volumen considerado de registros, ¿verdad? Y pues ahí se hacen todos los registros que corresponden a esa zona también. A la zona de occidente, occidente del país. Exacto. Occidente del país. A mí me encanta entrar en detalles, ¿verdad? Gracias, don Jorge.
A mí me encanta entrar en detalles, pero no me corresponde. Entonces, tal vez les dejo solo la inquietud para que recuerden cuál es la zona sur del país y cuál es la zona occidental del país, qué departamentos son los que incluyen esas zonas, para saber cuál es la zona que tiene aplicada el segundo registro de la propiedad de inmueble, ¿verdad? Y el registro de la propiedad de inmueble de la zona central tiene la zona del norte, la zona del centro y la zona de oriente. Así es como se divide lo que es las zonas de lo que hablaba el compañero Jorge García. Cuando nosotros elementalmente aprendemos eso en geografía y en estudios sociales y todas esas clases que ya quedaron atrás, tenemos que tener la capacidad ya a este nivel de poder entender cuando hablamos de las zonas, a qué es que se refiere, ¿verdad? Ahora les quiero contar que aparte de que están los dos registros, pues ya tienen subsedes, ¿verdad? Pero las subsedes siempre forman parte de las zonas a las cuales les corresponde. Por ejemplo, en Jutiapa tenemos la subsede del Registro General de la Propiedad, pero solo podemos llegar las zonas que tenemos correspondencia en ese registro. Y me imagino que en el suroccidente, pues también hay diversas, sí, en Reu, en Mazatenango, perdón, hay una delegación donde también aceptan que lleven, pero llevan de los departamentos más cercanos para no ir hasta Xela, ¿verdad? Pueden llegar de Escuintla, pueden llegar de Reu, de Mazate, de los lugares que quedan más cercanos y que quedan más lejanos a Quetzaltenango, ¿verdad? Y en esa es la forma como se puede explicar lo relacionado a dos registros, ¿verdad? El primer registro de la zona central y al segundo registro que está situado en Quetzaltenango. Muchas gracias, Jorge García. Entonces vamos a pasar a las cláusulas que van a contener la parte del cuerpo o la estipulación de la escritura pública. En este caso, tenemos que tener claro que cada cláusula va a tener un sentido real de lo que los comparecientes nos están solicitando. Vamos a situarnos que ya dijimos que el contrato de compraventa va a encontrarse se va a desarrollar y va a ser contenido dentro de las siguientes cláusulas. Entonces, la primera, así le vamos a llamar, primera, 2 puntos, va a contener, pues, los antecedentes, y es cuando en la parte vendedora indica que es el propietario legítimo de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número 20, folio 20 del libro 50 de Guatemala, por ejemplo, o podría ser de Jalapa, en donde él dice que es el legítimo propietario y que ese es un antecedente que va a servir en la cláusula primera para poder señalar que también dicha finca tiene el tercer número de inscripción. Como bien les indicaba antes de empezar con el cuerpo de la escritura, hablábamos de que las inscripciones subsiguientes a la primera van a pagar el 3% y de impuesto. Y las escrituras que son la primera, que van a formar parte de van a formar una nueva finca, que son desmembraciones, esas pues van a estar sometidas a la ley del IVA, que es el impuesto al valor agregado, que se cuantifica por el 12%. Entonces, en este caso, se va a señalizar que ya tiene la primera inscripción, o sea que le corresponde la segunda inscripción. Y ahí en esa cláusula también se puede decir qué número de inscripción es la que lleva esa finca de la cual es propietario. También se puede manifestar si tiene derecho de paja de agua y que él es el legítimo propietario y servicio de algunas otras cosas que podrían ser accesorias a ese bien inmueble. Cláusula segunda.
En esa cláusula segunda, el propietario del bien inmueble, que ya lo describió en la cláusula primera, va a manifestar que bajo juramento prestado de forma solemne y advertido por el delito de perjurio, manifiesta que el precio más alto que le corresponde a esa finca es de 30,000 quetzales y que es en ese precio que se lo va a vender a la persona y señala a quién es el que se lo está vendiendo. Y también en esa cláusula se puede señalar que en ese momento se está recibiendo el precio al contado del precio del cual se estipuló, ¿verdad? Luego, en la tercera cláusula se declara que el vendedor de la finca, la cual es objeto de la venta, tiene derecho sobre una paja de agua y sobre un contador de electricidad que también puede poner, que puede incluir, que incluye, dice, dentro de la siguiente venta. Luego viene una cláusula que es la cláusula que no puede faltar en ninguno de los contratos que van a autorizar como notarios y notarias, que esa es la cláusula de la advertencia, que es donde ustedes como notarios y como notarias van a advertir al compareciente de que todo lo que declara sobre esa compraventa es cierto y que dentro del objeto que va a ser realizada esa compraventa no se encuentra ningún gravamen, ninguna limitación ni ninguna anotación que pueda afectar los derechos del comprador. De no ser cierto, el vendedor se somete al saneamiento correspondiente, que en este caso va a ser sanear la finca si es que en el momento de presentarla al registro se encontrara vigente una hipoteca, por ejemplo, y que él no lo haya dicho. Que en el consentimiento encuentre un vicio de esa envergadura, entonces en ese momento él se compromete a sanear esa hipoteca, esa limitación que pueda tener el bien inmueble objeto de esa compraventa, ¿verdad? Luego viene la aceptación, que es cuando la persona que está comprando acepta la compraventa que se le hace y las condiciones en las cuales se la entrega, ¿verdad? Y en la quinta sería, y por su parte, la aceptación. Ahí por ahí vamos, ¿verdad? Entonces, la sexta, por último, dice que los comparecientes, que son dos a los que yo identifiqué, ahí va a empezar lo que es el cierre de la escritura. Ambos comparecientes aceptan cada uno de las cláusulas que hemos escrito. Ahí empieza lo que es el cierre de la escritura. Yo, el notario, o yo, la notaria, doy fe de que todo lo expuesto me fue manifestado, que tengo a la vista los documentos relacionados, en este caso si fueron documentos personales de identificación, y también la persona que dijo ser propietario tuvo que haber puesto a la vista, o en este momento también ustedes pueden decir que tuvieron a la vista el testimonio de la escritura pública autorizada, tienen que escribir la fecha, el nombre del notario y el de la finca objeto de la compraventa, que es con el título que va a acreditar su derecho de propiedad a la parte vendedora. Luego en la C advierte los efectos legales del presente contrato, dice, y la obligación de registro del testimonio al registro correspondiente, que dan lectura íntegra de esta escritura a los comparecientes, quienes van enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, firman, la aceptan, ratifican y firman. Recuérdense que aquí podemos aplicar lo que dice el 29 en uno de sus incisos, que si la persona que vende o compra no puede escribir, no puede firmar, va a tener que pedir el auxilio de un testigo a ruego para que lo haga en su lugar, en su nombre. Y la persona que no puede firmar deja la impresión de un dedo, ya sea del pulgar derecho, del pulgar izquierdo o del dedo con el que cuente, para poder hacer constar que sí dejó la impresión
y hace requerimiento a un testigo a ruego para que en lugar de él firme. ¿Cómo tiene que ser ese testigo? Fíjense que hemos mencionado 2 clases de los testigos que aprendimos en Derecho Notarial 2. Hablamos de los testigos instrumentales, que son los que comparecen y se encuentran dentro del instrumento. Y luego hablamos de los testigos, en este caso, a ruego, que son los que van a llamar para que firme a ruego en nombre de él. ¿Cómo va a ser la calidad de ese testigo? El testigo tiene que ser capaz, hábil y de anterior conocimiento de notario para poder actuar. Él va a firmar en lugar de la persona que solo deja la impresión digital de su dedo pulgar derecho. Luego de las 2 firmas del vendedor y del comprador, vamos a usar las palabras ante mí. 2 puntos y luego van a firmar como notarios y van a sellar como notarios. Y ahí va a terminar lo que es la práctica de lo que es la escritura pública. Lo estamos hablando porque yo puse como un ejemplo ese contrato, no porque ese sea la única escritura que van a poder ustedes autorizar. Van a poder autorizar cientos de escrituras de diferentes contratos. Numeral 12 del artículo 29 es el fundamento de la palabra ante mí, y en ese momento nace la vida jurídica, la escritura pública. Ante mí, firma y sello del notario. A eso es la autorización que Núñez Lagos le llama la asunción de la paternidad del instrumento público por parte del notario. Fíjense qué importancia la que va a tener su firma y sello después de las palabras ante mí. Requisitos y formalidades, artículo 29 del Código de Notariado, artículo 30, artículo 40, 31 y 42. En este momento es cuando vamos a realizar alguna aclaración, duda, interrogatorio de los participantes. A mí no me gusta que no participen porque me da a entender o que entendieron todo o que no entendieron nada. Así es que acepto participaciones si quieren también ustedes explicar o repetir alguna de las cosas que yo les he narrado en estos minutos que he estado hablando con ustedes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Disculpe, referente a lo que usted dice que al final se menciona el documento con el cual acredita la propiedad el vendedor, que en este caso sería el primer testimonio. Pero si la persona lleva un documento privado, con ese, o sea, incluyendo ese documento privado, ¿se puede mandar a inscribir la escritura o se tendría que hacer algo más antes? Lo que pasa es que ahorita estamos hablando de un bien inmueble que está debidamente registrado y que cuenta con un número de finca, folio y libro en el Registro General de la Propiedad, ya sea de la zona central o del segundo registro. Si no contáramos con el primer testimonio que va a acreditar ese derecho de propiedad y la forma como se acredita de estas fincas que se tiene el registro, si a usted como notaria se le presentara con un documento privado, esos documentos privados son escrituras, pero son de terrenos, de fincas que todavía no han sido inscritas. Entonces, esas escrituras, a esas escrituras se les denomina compra-venta de un bien inmueble, porque siguen siendo bien inmuebles sin registro, que sería la compraventa de la posesión del bien inmueble. En este caso, la posesión, ustedes ya saben que tiene que ser por más de 10 años, en forma pacífica, pública, etcétera, ¿verdad? En este caso se hace la escritura de compraventa, pero no es de un bien inmueble registrado, sino que es de la posesión de un bien inmueble que no cuenta con registro. Y se hace constar el hecho de que esa posesión no cuenta con registro. Bueno, pues ya después de que se hace la escritura, usted como notaria podría sugerirle al comprador que usted le podría registrar esa finca y ante el juez de instancia civil, ante un juzgado de instancia civil, usted podría llevar una titulación supletoria para poder registrarle esa finca y que las subsiguientes ventas ya sean con registro, ¿verdad? Que tenga inscripción.
Sí, pues, como por lo regular también otra cosa que hacen es como una declaración jurada. Cuando no Entonces, llevan ante usted ajá, la cuando no misma. llevan documento. Cuando no Ajá. llevan la misma, ¿verdad? Pero usted me dijo llevaban un documento privado, me imaginé que era se puede poner a la vista el testimonio en escritura, donde ya han comprado los mismos derechos de posesión. Ahora Igual con la sí, declaración jurada solo sería una compraventa sin registro. por supuesto, porque el bien inmueble carece de registro y se hace constar dentro de la misma. La diferencia es que no se va a ir a ningún registro, sino que únicamente se va a quedar con los propietarios que compran y eso va a servir como un antecedente, ese documento, ese instrumento público, esa escritura, para poder hacer la titulación supletoria. O sea que la parte compradora No. tendría que hacer todo ese trámite para registrarlo. Sí. No podría, tendría que seguir vendiéndola, solo la posesión y la registro. posesión. ¿Manda? Sí, pues. Sin Sí, registro. tendría que. Ajá, esas no se van para el registro, ni se cubre impuesto, porque no están sujetas al mismo, porque no son bienes registrables. Ya, gracias. Bueno, ¿alguna otra persona que quiera participar así como lo hizo su compañera? Ya que eso alimenta nuestros conocimientos, porque eso que ella me pregunta, pues ya amplió en el sentido de que también se pueden presentar ante ustedes personas que necesiten una escritura de compra-venta, pero ya no va a ser de un bien inmueble al contado registrado, sino que es de un bien mueble de los cuales no tienen registro. Entonces a ese contrato se le denomina compra-venta de bien inmueble, de posesión de bien inmueble, porque solo cuentan con la posesión, pero la posesión con la propiedad tienen una discrepancia, que si acredita derecho de propiedad de registro, tiene que contar con su primer testimonio de escritura pública, con su debida razón de registro, ¿verdad? En cambio, la que le ponen a la vista solo de compraventa de derecho de posesión, esas solo cuentan con el testimonio que el notario hace y dentro del cuerpo de la escritura se hace constar que no se describe el número de finca, folio y libro porque no cuenta con el registro correspondiente. ¿Tienen alguna duda? Vuelvo a preguntar, porque les insisto, es bueno que participemos, que si no comprendieron alguna palabra o les quedó inconcluso, los participantes que entraron tarde, no escucharon la introducción de la escritura, no escucharon lo de la numeración, la comparecencia donde no cuentan con identificación ya que son de anterior conocimiento del notario, cuando es la forma como los identifican. Si fuera un menor de edad el que va a comprar, pues tendría que ser su padre y su madre los que lo van a representar legalmente con el certificado de nacimiento y es ahí donde tienen que calificar esa representación para ver si es suficiente conforme a la ley a su juicio para poder seguir actuando. Y sí pueden los padres en representación de los menores comprar bienes para sus hijos menores. No sé si Edgar quería participar. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Con una pregunta, licenciada. Respecto a la venta de un bien inmueble que ya está registrado. Viene el vendedor y otra persona viene y le compra, ¿verdad? Como ya tiene un registro en la propiedad, tiene su número de finca, folio, en la segunda venta que se realiza es necesario que tenga todo lo relacionado con colindancias. No. En las escrituras donde ya consta el número de finca, folio y libro con subsiguientes ventas, cuando no se refiere a las desmembraciones, esa solo hace constar que dice que es propietario de la finca número 5, folio 5 del libro 7E de Jalapa, el cual se encuentra inscrito en el Registro General de la Propiedad con medidas y colindancias que obran en el mismo registro. Así dice nada más. Con medidas y colindancias que obran en el respectivo registro.
Si uno quisiera saber cuáles son ya. esas medidas Ok, y gracias. colindancias, entonces uno solicita al Registro General de la Propiedad una certificación completa para ver cuando la desmembraron por primera vez, cuando comenzaron las ventas, de cuántos metros cuadrados consta. Ahora bien, cuando uno va a catastro, al pago del impuesto trimestral, el impuesto único sobre inmueble, al cual están sometidas las propiedades de los pueblos de toda la República, ahí, cuando uno paga trimestral, tiene la opción de pedir una certificación y ahí salen los metros cuadrados que tiene cada una de las fincas cuando les aperturan la matrícula. Por eso ahora, como requisito anterior para poder fraccionar la escritura de compra-venta, una muy buena pregunta, porque ahí ya vamos a entrar a que en las obligaciones anteriores, tenemos que tener los documentos de identificación, tenemos que tener el título con el que acredita el derecho de propiedad, tenemos que tener el último recibo del YUSI cancelado, es decir, pagado el YUSI, el impuesto único sobre inmueble, al día. Y ahí podemos pedir una certificación para ver cuántos metros cuadrados tiene, ya que en el contenido de las escrituras que vienen, no lo trae. A menos y de que a ustedes les vendieran o les pongan a la vista una desmembración recién inscrita y que esa sea el objeto de la compraventa. Ahí sí vienen medidas y colindancias. Era lo que preguntaba el compañero. Lidia, tengo una duda. Sí, doña Norma. Buenas noches a todos. Buenas noches. Lidia. Por ejemplo, yo compré un terreno y vengo yo, lo voy a escribir. Y esa misma persona que me vendió el terreno lo vuelve a vender a otra persona, pero yo lo registré y la otra persona lo va a registrar después. ¿Qué sucede ahí? No sucede nada, es la forma normal. Pero si ella viene y me quiere quitar el terreno y yo ya lo tengo inscrito y ya lo tengo escriturado y todo, y ella hace lo mismo porque la misma persona le vende mi terreno. Bueno, ahí ya le entendí. Ajá. Cuando se da la estafa de que el vendedor vende 2 veces o 3 veces y el primero que inscribe es el que tiene el derecho. Los demás se quedan con la estafa. Tienen que demandar al que les vendió. El primero en inscripción es el primero en derecho. La estafa se da, pero el que inscribe primero es el que inscribe y ya no se lo pueden quitar. Bueno. Los otros se dan por estafados y tienen que regresar la demanda al vendedor, ¿verdad? Porque el que cometió ahí la estafa es el que vende 2 y 3 veces la misma finca. Por eso, cuando a uno le ponen a la vista el título que acredita el derecho de propiedad, una de las posteriores obligaciones de notario y de notaria va a ser razonar el título para que cuando lo quiera presentar donde otro notario, ya lleve la razón y ya no lo pueda volver a vender. En la razón dice, ante mis servicios notariales el día de hoy, se pone la fecha, el propietario de este bien inmueble vendió la totalidad del mismo a la señora o al señor fulano de tal, por el precio de tanto, consta en escritura pública número tal, a mi cargo, de fecha tal y tal y tal, conste, y firma y sello del notario. Nosotros tenemos que razonar el título de propiedad para que él no pueda usarlo en donde otro notario. Pero como estos hombres ya son estafadores, lo que hacen es que andan con los notarios con certificaciones del registro, no ponen a la vista como título acreditativo de propiedad un primer testimonio, sino que ponen a la vista lo que es certificaciones del registro. Y esas no han sido razonadas, entonces por eso es que pueden hacer la estafa. Bueno. Sí, esa era mi duda, gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Yo escuché que alguien más quería hablar. Edgar no quería hablar usted, yo escuché su voz. Muy bien, Alison. Alison me está compartiendo en el chat que ella está dentro de la clase, pero se encuentra un poco enferma, por eso no participó cuando yo la llamé. Está bien, Alison, está recibida su información, no tenga pena, no se preocupe.
Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro ejercicio. ¿Tienen todos hojas de papel, aunque no sea de papel sellado de práctica? Sí, Leida. Va, tienen lapicero, es mejor si es negro porque cuando pasan la fotografía Azul. al WhatsApp o es azul también funciona. Negro o azul me funciona. Van a comenzar ahorita, tienen más o menos, En mi gaveta. tienen más o menos 35 minutos para faccionar por primera vez su escritura de compraventa. Sencilla, con un vendedor, un comprador, ustedes le ponen el precio y las cláusulas las pueden ir tomando de la muestra que está ahí. La discrecionalidad de la forma de redactar puede ser la de cada uno, pero sí tiene que cumplir con los requisitos. Por favor, y así cuando la vayan terminando la van mandando a mi chat. La asistencia, como yo ya les dije, yo la voy a observar en la grabación de Zoom. Y ahí voy a tomar quiénes fueron los que me lo mandaron, si estuvieron asistentes o no. Cada vez que se conectan, a mí en Zoom me queda grabada la clase y me queda grabada la asistencia. Y entonces así va a ser como lo voy a comparar con lo que me van a enviar al WhatsApp, por favor. Una escritura pública de compraventa con el número 1, ¿verdad? A mano. Si la pueden hacer en computadora, pues también la pueden hacer en computadora. No hay problema. Yo lo que quiero es que la hagan. Ponen el ante mí después de las firmas de los comparecientes y quiero que estrenen su firma y su sello, por favor. ¿Tienen alguna duda en relación a esto? Licenciada, yo sí tengo una duda. Dígamela. Mire, aquí en este modelo que está en el libro, tiene paja de agua. Eso no es obligación. Eso no es necesario. Eso no es necesario. Esa escritura lo tiene, pero si ustedes quieren lo pueden omitir, porque no es normal que la gente quiera vender también la paja de agua y toda la cosa, sino que con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde al mismo se usan las palabras. Ya se entiende que tiene servicio de agua, servicio de luz, que tiene un pozo, que tiene todo lo que tiene adentro, ¿verdad? Se dice con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde al inmueble. Y hay necesidad de identificar cada cosa. Está bien, gracias. Muy bien. Entonces, voy a cerrar lo que es el audio y el video y voy a dejar atentamente mi WhatsApp abierto, que es a donde me van a poder hacer preguntas. Me van a empezar a mandar ya sus en fotos. Por favor, no vayan a tomar las fotos así en la cama porque no salen bien. Póngalas en el piso para que queden planas y yo las pueda leer. Por favor. Si tienen alguna duda, ¿qué manda? En fotos enviamos el documento. En sus fotos. En foto. En foto. Solo la foto, procuren hacer la letra chiquita. Si lo van a hacer en computadora con la letra pequeña para que solo salga en una hoja de ambos lados. No se vayan a poner a escribir el montón de páginas, porque entonces me complican la vida a mí. Y no ese es el objetivo, ¿verdad? Bueno, entonces si tienen alguna duda ahorita voy a quitar solo lo que es la grabación y el video. Siempre voy a dejar la conexión, no voy a salirme de ahí, pero se ponen a escribirla. Ligda. ¿Qué manda? Una consulta. Como yo no le escuché desde un principio, pero, o sea, usted quiere una escritura compraventa similar a la 49, ¿eh? Solo que con cambios diferentes a eso. Usted la puede hacer ¿verdad? como usted quiera, usted discrecional, bueno. solo que tiene que cumplir con el artículo 29 del Código de Notariado en los numerales que señala 1, 2, 3, 4, 5, está el número 11, que es el del ANDEMIC, me parece. Usted va a ir buscando en el 29 todo lo que se aplica a la introducción, al cuerpo y al cierre. Ok. Por favor, comiencen a trabajar, no vayan a salirse de la conexión. Comiencen a trabajar, porque si dentro de un ratito yo quiero que alguien ponga la cámara, yo lo quiero ver trabajando. Y cuando la vayan terminando, me lo van mandando al WhatsApp, por favor. Ligda solo a mano. Pueden a mano o pueden en la computadora. Lo que yo quiero es la foto.
Licenciada, disculpe, buenas noches. Me asustó, compañera. Dígame. Fíjese, licenciada, que yo le escribí a su WhatsApp. No sé si puede revisar el mensaje, perdone. Permítame, pásame mi teléfono, por favor. Gracias. Ya le contesté a Alison. Ahí está ya la contestación en el WhatsApp. Gracias, licenciada.
Ok. Mira, es como la tengo yo. Mora.
Licenciada, ya le mandé mi trabajo. ¿Me puedo salir? Licenciada, feliz noche. Voy a dar por concluida la clase y me sigue enviando por favor sus documentos al WhatsApp. Pasen feliz noche. Ahorita se la Gracias, mando, licenciada. Lita. Ahorita Buenas la noches. terminé. Vaya, gusto de verlos, de oírlos. Gracias, Lida. Gracias, igualmente.